La mujer más poderosa del siglo VIII en Hispania y que sin embargo pasó al olvido. Una mujer que vivió entre dos mundos, dos épocas. Egilona, reina de España. José Soto, chica, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muy buenos días, Rosa. Encantado de estar contigo. Buenos días. Lo mismo te digo. Te agradezco tu tiempo y tu disposición. Esta mujer, yo me pregunto la falta de documentación que hay siempre a la hora de conocer la historia que siempre se cuenta según en qué vertiente, pero sobre todo cuando se trata de mujeres no hay prácticamente documentación. No sé, pero tu labor ha debido de ser ardua. Sí, ha sido ardua. Bueno, he de confesar que yo soy especialista en el periodo. Es decir, llevo Ajá. 24 años trabajando esta época, ¿no? Es una época Sí, compleja ya de por sí, sí. pero a esa complejidad le suma Girona una característica muy especial, que es una mujer odiada por todos. Es decir, el periodo está lleno de mujeres grandes, poderosas, potentes, influyentes, ¿no? Está Gosfinta, está Baddo, está Sara Lagoda, en fin, hay muchas, pero Mm. a eso le suma Girona su característica de una mujer a la que los cristianos tildaron de traidora y los Sí. musulmanes de mujer fatal, con lo cual, claro, le suma una doble dificultad. Es una mujer a la que se quiere olvidar en una época que ya de por sí te ofrece pocos testimonios. Ya lo creo. Tú lo acabas de decir, traidora. Traidora también en Asturias. Se la consideraba como un chivo expiatorio, ¿no? Sí, porque ella representa precisamente, vamos a llamarlo así, el colaboracionismo. Es decir, para los que optaron por la resistencia a ultranza, Egilona es la gran traidora. ¿Cómo era posible que la viuda del rey Rodrigo, que había muerto en batalla, se casara con uno de los que habían dado muerte a su esposo, con uno de los conquistadores, de los invasores, ¿no? Claro, Mm. era algo insufrible, ¿no? Por lo tanto, trataron de convertirla, pues eso, en un personaje, pues, totalmente, ¿cómo te diría yo?, manipulado y convertido en traidora y también en una suerte de mujer maligna, ¿no? Y lo mismo ocurre con los musulmanes. ¿Cómo es posible que Abdalacid, el hijo de Musa, el conquistador, haya tratado de alzarse contra el califa? La culpa tiene que ser de ella, de la pecadora, de la mujer, de la cristiana que se ha casado con él y lo ha llevado a la perdición. Mm. Vamos a situarnos en el contexto histórico. Ujú. Dinos qué periodo abarca. Sí. Pues la novela comienza en 711, el 26 de julio de 711, que es el día en que el esposo de Gilona, el último rey visigodo, don Rodrigo, pues Ujú. enfrentó en batalla a Tarif ibn Ishaq, el jefe del ejército musulmán que acaba de desembarcar, ¿no? Es el día en que muere su esposo. Ese día empieza ese día empieza la novela Ujú. y termina en 718. Termina con Ah, un Pelayo que acaba de obtener su victoria en Covadonga e iniciar una senda nueva que se va a llamar Asturias, ¿no? Entonces, mm, aunque hay saltos hacia atrás, la novela tiene sí. varios flashbacks que te llevan a 702, a 710, pero digamos que el eje temporal fundamental es 711-718. Ajá. ¿Cómo conoce a Rodrigo? Sabemos muy poco sobre cómo se conocieron Gilón y Rodrigo. Hay leyendas, pero son Ujú. eso, leyendas no escritas posteriormente, muchos siglos después, y en las que muchos autores se han querido basar, ¿no? Yo, como historiador profesional que soy, he desechado todo este material legendario y he tratado de rescatar a la verdadera Gilona. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que, evidentemente, ella pertenecía a la nobleza, Rodrigo pertenecía a la alta nobleza, su familia había estado ya relacionada con el trono, él era duque de la Bética, y es en ese contexto cuando se produce el matrimonio de Rodrigo y Egilona, probablemente en torno a 702. En un principio fueron duques de la Bética, y en un momento dado, la muerte inesperada, misteriosa, probablemente incluso fruto de algún tipo de conjura o asesinato, le permite a Rodrigo acceder al trono y convertir a su mujer, a Egilona, en reina de Hispania. Una mujer que, como decíamos al principio, no se conforma con ser un apoyo emocional con respecto a su marido. Si ella lo que quiere tener es un papel más importante y que, desde luego, sus decisiones, cuanto menos, se cuestionen o se tomen en cuenta. Así es, esto es lo fascinante de Egilona. Fíjate que el reino perece. Fíjate Ujú. que su marido, el rey Rodrigo, muere en combate,
pero Gilona sigue siendo ella, sigue siendo reina de Hispania, lo fue con Rodrigo y lo va a seguir siendo con Atalacid, un cronista que la conoció personalmente, que vivía cuando Gilona vivía, así lo anota, es decir, no la llama Gilona, no la llama la viuda de Rodrigo, no la llama la esposa de Atalacid, la llama Ujú. reina de Hispania, y esto es porque tuvo personalidad política propia. Ya lo creo. Hablabas antes de Pelayo. También admiraba su inteligencia y su belleza, ¿no? Era una mujer Ujú. quizá en la misma proporción, ¿no? Sí, evidentemente Gilona no solo era una figura política, no solo era una mente prodigiosa y potente, ¿no? Que tenía una voluntad inflexible de poder, ¿no? Sino que también fue una mujer extraordinariamente hermosa, ¿no? Y por lo tanto, pues, también tuvo su impacto, entre comillas, en los hombres muy poderosos que rodearon su vida. Y una belleza que además se podría decir que es transcultural, ¿no? Es decir, porque tuvo su impacto en los godos, en los hispanogodos, ¿no? Rodrigo, Pelayo, etcétera, pero también en los árabes, ¿no? Que la conocieron, ¿no? Por lo tanto fue una mujer que fue capaz de pasar de una cultura a otra, pues como una suerte de leyenda femenina, pero al mismo tiempo de mujer poderosa. ¿Cómo escribir la historia de una mujer cuya vida apenas se conoce? Es un poco lo que te preguntaba antes, pero Sí, sí. ese tipo de vacíos, ese tipo, imagino que habrás encontrado, por supuesto, información y a partir de ahí, digamos, ficcionar, entre comillas, un poco o a imaginar cómo debió ser. Muy bien. Yo lo que he hecho como historiador, primero, aquí está el historiador y está el novelista. La primera Mm, labor la ha hecho el historiador. ¿El historiador qué ha ajá, hecho? Ir colocando sobre la mesa los testimonios verídicos que tenemos de la historia de Gilona, a partir ajá, de las bases de las fuentes primarias, ¿no? Como todo eso era insuficiente, porque realmente tenemos muy poca información de Gilona, sabemos evidentemente que existió, sabemos que fue esposa de Rodrigo y de Atalacid, etcétera, etcétera, pero como era poco lo que teníamos sobre ella, yo lo que he hecho como historiador es también arrojar luz indirecta sobre esa sombra. Es decir, vamos a reconstruir muy bien la vida y los hechos de quienes la rodearon. ujú. Rodrigo, Adalacid, Teodomiro, Pelayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos también a reconstruir muy bien, porque podemos hacerlo, cómo era una mujer de comienzos del siglo VIII en Hispania. Desde cosas totalmente cotidianas, cómo se perfumaba una mujer, cómo se Sí. vestía una mujer, a cosas ya más trascendentes, cómo se entendía el amor, cómo se entendía el concepto de madre a comienzos del siglo VIII, cómo se entendían las relaciones entre hombres y mujeres en el siglo VIII. Y todo eso te va permitiendo poco a poco rescatar esa sombra, ir dotándola de perfil, de carne y de sangre, de sentimientos, ¿no? De manera que al final, aunque es ficción, pues es totalmente verosímil, ¿no? Una forma de crear un personaje, creo que emocionante, ¿no? Sí, muy emocionante porque, en cierta manera, para mí, como historiador, también era una cuestión pendiente. Es decir, es una mujer que, evidentemente, fue poderosa y a la que se trató de convertir en una sombra. Y entonces es muy bonito devolverla a la vida, porque en cierta manera se le hace justicia. Fue una gran reina, fue una gran mujer y era realmente muy injusto que estuviera en el olvido. El sexo era una de las armas más poderosas. Como buena mujer, esa es otra de las frases que están siempre ahí y van a Sí, sí, sí. permanecer, aunque estemos en pleno siglo XXI. Sí. Hablas también de esa mistura de perfumes, ¿no? Un arte desde los tiempos de las nobles romanas de Constantinopla. Creo que también es una parte apasionante e interesante. Sí, es muy interesante y yo he querido que figurara en la novela, ¿no? Ese Ajá. erotismo, esa sensualidad que despedían, ¿no? Las mujeres de la alta nobleza en el siglo VIII, ¿no? Es decir, hay una frase que yo inserto en la novela que procede de un poema árabe de ese periodo, ¿no? De han perecido más imperios entre los muslos de una mujer que en el campo de batalla, ¿no? Es Mm. decir, hay una sensualidad inherente a todo el periodo, ¿no? Donde lo erótico formaba parte también del poder y de la lucha por la importancia política, ¿no? Y evidentemente Girona jugó con eso, ¿no? Y claro, es lo que te decía
interesante, es muy interesante ver cómo esas armas, entre comillas, de seducción que una mujer del siglo VIII tenía a su disposición, pues uno las ve también en los textos de la época, ve cómo se utilizaba el perfume, cómo se utilizaba la seda, cómo se utilizaba pues las artes amatorias, ¿no? Y todo esto también es muy interesante porque en cierta manera Sí. es arqueología femenina, ¿no? Es decir, recuperar también para el lector del siglo XXI cómo era esa sensualidad y ese erotismo femenino a comienzos del siglo VIII. Ya lo creo. Seguimos estudiando la historia año tras año, una historia, como decíamos al principio, como te decía al principio, siempre escrita desde, no sé si desde una vertiente o una vez que se escribe, queda ahí. Ujú. Es un error que en la enseñanza se siga aprendiendo una historia que no es la real. Sí, esto es muy interesante que lo traigas a colación, Rosa, porque desgraciadamente en la historia funcionan mucho los paradigmas, los clichés, los tópicos, ¿no? Una vez que algo parece quedar reflejado, ¿no? Es muy difícil desalojarlo, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que la gran batalla donde pereció Rodrigo, que inicia el drama de Gilona, no fue en Guadalete. Y sin embargo, machaconamente lo verás por todas partes, batalla de Guadalete, al punto que incluso aquellos que hemos demostrado que no fue allí, para que la gente se entienda, tenemos que decir batalla de los Montes Traducinos, la mal llamada batalla de Guadalete. Es decir, funciona el paradigma, ¿no? Y con eso y con otras muchas cosas que uno tiene que estar siempre combatiendo. Hoy sabemos que el reino estaba sometido a una crisis climática, sabemos que no fue Tarik sino Musa quien entró en Toledo, y sin embargo todo eso permanece en ese subconsciente colectivo, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre? En primer lugar, porque es más cómodo. Es decir, para Ah, muchos historiadores es más cómodo dejar las cosas como están que ponerte a intentar descubrir o poner a la luz la verdad, ¿no? Y también porque en cierta manera la historia poco a poco se va teniendo de leyenda y la leyenda es muy difícil de combatir. Todos tenemos en el imaginario colectivo pues a un Rodrigo, a un Pelayo, a unos conquistadores árabes que son realmente puramente construcción legendaria, ¿no? Ese señor con cimitarra y con turbante nunca existió, por ejemplo, ¿no? Los árabes que llegan a España en este momento vestían a la romana, por ejemplo, y combatían a la romana, ¿no? Pero en nuestro ujú, imaginario colectivo está el otro, está el moro, que sí. realmente es del siglo XIII o del XII o del XI y lo trasladamos al octavo, ¿no? Es más cómodo quizás. Pues sería un proyecto muy interesante reescribir esa historia con historiadores como tú y como otros muchos que voy a decir se empeñan, ¿no? O sea, digamos que invierten su tiempo y su empeño en tratar de contar la historia como fue realmente. Sí, Ahí lo lo dejo. intentamos. Ahí lo intentamos. Yo, de hecho, sabes que también soy ensayista, que también Sí, hago historia, entre comillas, formal, no novela sí, histórica, sino historia, sí. y lo estamos haciendo. La historia de la conquista musulmana de la Hispania visigoda ha cambiado mucho en los últimos años gracias a esa labor. Ujú. Otra de las cosas que se habla ahora mucho es la crisis climática. La crisis climática y el calentamiento global. Es verdad que estamos sufriendo cambios, los que ya hemos cumplido unos años que no recordamos, ¿no? Inviernos, en fin, se adelanta la primavera. Pero hablas también de una crisis climática sin precedentes, ¿no? Que lo que hizo fue debilitar la hispana goda y la prepara para ser conquistada de alguna manera. Sí, sí, porque todo eso es fruto de mi labor como investigadora. Es decir, yo lo que he tratado en esta novela no solo es de crear una trama, de una aventura interesante, ¿no? Dotarla de ficción literaria potente, sino que también he querido que el lector, entre sus manos, tenga un relato verídico de lo que realmente pasó, ¿no? Y tenga lo último de lo último en investigación. Fíjate que en septiembre de 2023, apenas 5 meses antes de que la novela saliera al mercado, ¿no? Yo, Sí. junto con un grupo de investigadores de primerísimo nivel, publicamos en una revista de impacto mundial como es Nature Communication, precisamente los resultados de una investigación que muestra cómo en torno al 711 la península ibérica estaba viviendo una de sus peores sequías en miles de años. Y eso sumado a un enfriamiento, ellos tenían el problema contrario, el enfriamiento. Es decir, hacía más frío de promedio en primavera y verano y ello junto con la sequía impedía que maduraran las cosechas y eso provocó Ajá. hambrunas terribles que se llevaron por delante buena parte de la población. Eso fue lo que vivió Gilona, ¿no? Y está en la novela. ¿Cuándo conoces a Gilona?
Pues mi relación con Egilona comienza en 2020, cuando yo estoy Ujú. estoy escribiendo, estoy investigando para un ensayo, Los visigodos, hijos de un dios furioso, en Despertaferro, ediciones, y trasegando la crónica mozárabe de 754, que es la única fuente contemporánea que conservamos realmente, pues me encuentro con una anotación que para mí fue como un flechazo, ¿no? Fue una relación, un amor tipo flechazo con Egilona. Es decir, me encuentro con una anotación que está para el año 716, en la que el cronista, que la conoció personalmente, nos dice Egilona, anterior esposa del rey Rodrigo, ahora casada con Abdalacid, reina de Hispania, ¿no? Claro, y yo me pregunté, digo, ¿por qué? ¿Por qué la sigue llamando reina de Hispania? Ya no hay reino, ya no hay, no tiene motivos. Y sin embargo, para ese hombre, ella había cambiado el mundo, había una nueva España, entre comillas, ¿no? Que es Al-Ándalus, había cambiado todo, pero había una cosa que permanecía, Egilona. Y Egilona seguía siendo lo mismo que había sido con los godos, ahora con los musulmanes, reina de Hispania. Digo, aquí hay algo. Y efectivamente, había una mujer impresionante. Ya lo creo. Abdalazil, su segundo marido, no sé si lo he pronunciado bien, espero que Muy sí. bien. Ujú. Su influencia también con respecto a él, que no quiero olvidarme. Sí, sí, porque Gilona tiene, en este segundo marido, entre comillas, tiene evidentemente un amor muy diferente al primero, ¿no? Es decir, Rodrigo es un hombre más duro, mm, vamos a decirlo con muchas comillas, más masculino. Adalacís es el exotismo, es el oriente, es el hombre elegante, es el hombre dulce, pero también es un gobernador, también es un político, también es un conquistador. Y sin embargo, Gilona en cierta manera, impone su proyecto a Atalacid. ¿Por qué? Porque Atalacid es gobernador bajo la dirección de un califa que está muy lejos en Damasco, y al final es Gilona quien consigue que Atalacid empiece a considerar la oportunidad de sublevarse contra su señor y proclamar de nuevo la independencia de Hispania, ¿no? Entonces, claro, es algo muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio cultural. Rodrigo es godo, Atalacid es musulmán, es árabe, ¿no? Y sin embargo, Gilona en un mundo y en otro tiene un papel determinante con sus dos maridos, políticamente hablando, ¿no? ¿Cuándo llega a José Soto esta, iba a decir este interés? No, pero es que tú eres historiador. ¿Cuándo llega a ti la historia? ¿Cuándo se mete Pues dentro de ti? te lo puedo decir con seguridad, vamos, fue con 7 años cuando leí una edición juvenil de la Anábasis de Jenofonte, de una obra griega antigua. Yo ahí me Sí. quedé enganchado a la historia de por vida, ¿no? Y ya fui un lector compulsivo de historia y tengo 52 años y sigo siéndolo, ¿no? Y además, pues desde hace ya bastantes años me dedico a esto como profesional de la historia. Mm. Sigues teniendo ese hambre de adentrarte en los archivos, de sonsacar en esa línea que de repente hay una persona que hizo algo en la historia y que no se la considera. Creo que eso es, no sé, muy Ujú. interesante, pero sobre todo yo siempre digo muy generoso con respecto a los lectores. Sí, ese hambre, como bien dices, nunca desaparece. Es una curiosidad innata por rescatar el pasado. Yo a menudo muchas veces me planteo si yo realmente soy un señor del siglo XX-XXI o del sexto o del octavo, ¿no? Porque me paso más tiempo leyendo crónicas y documentos de aquella época que leyendo periódicos de esta, ¿no? Y sí, sí es cierto, pero es algo muy emocionante, ¿sabes? Porque al mismo tiempo que es un viaje, pero Sí. también es una suerte de investigación detectivesca, ¿no? Donde vas persiguiendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? A unos personajes, a unos acontecimientos, vas descubriendo, y cuando descubres pequeñas cosas o grandes cosas a veces, ¿no? Dices, estoy dando a conocer algo que se desconocía por completo, ¿no? Es casi como hacer de descubridor, solo que en vez de una isla o de un continente descubres un trocito de pasado. Y luego está la parte que te comentaba hace un momento, esa generosidad vuestra de querer contarlo, ¿no? Porque es un trabajo arduo el que hay Sí, detrás. Mm. sí, pero eso es fundamental, Rosa. Y yo tengo ahí una guerra particular con el mundo académico. En España el mundo académico se ha vuelto demasiado hacia sí mismo. Es decir, el historiador está más pensando en el artículo científico que van a leer Sí, 5 o 6 de sus colegas que en el gran sí, público. Y el historiador tiene una labor social. Y esa labor social es poner la historia, la auténtica, a disposición de los lectores. No solo de sus eso es, colegas, sino de los lectores. eso es, eso es. Pues Gilona, yo creo que va a sonar, nos va a sonar
y si no nos suena mal, vamos, porque entonces no hemos aprendido nada. Sí, creo firmemente, sin entrar en inclinaciones hacia ninguna parte, que si la historia de verdad se contase, toda la influencia de las mujeres, que las hay, y muchas, Ujú. muy importantes, y las que no tienen nombres o no han tenido un puesto, digamos, de renombre, también han escrito la historia, y creo que sería una forma de esa equidad y de contar la verdad. Así es, la mujer siempre ha estado presente. Yo siempre digo eso. La mujer no la ha inventado nadie en el siglo XX o en el XXI. La mujer ha estado siempre, pariendo hijos, o dirigiendo reinos, o combatiendo Eso en es. línea de batalla. Pero siempre ha estado, ¿eh? Si es que hay un ejercicio que es muy bonito. Uno se pone a contar mujeres en la Edad Media que fueron, y fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Fundadoras de universidades, profesoras de universidades medievales, Eso médicos, es. investigadoras, historiadoras, guerreras, políticas. Y te faltan números, es decir, puedes llegar a más de 100 sin cansarte, ¿vale? Sin tampoco esforzarte mucho. Es decir, que Sí. la mujer está, y siempre ha estado. Pues un placer leerte, escucharte, por supuesto, y muchísimas gracias por esta labor. Gracias a ti y un fuerte abrazo para ti y para todos los que te siguen. Otro para ti.